3566 El poder del linaje comienza a manifestarse. 3. Anfei extendió la mano y agarró, y las 22 personalidades divinas en el cuerpo del dios de la guerra fueron eliminadas. Pam. 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 En un abrir y cerrar de ojos, todas las personalidades divinas explotaron, pero su poder no superó el alcance de la mano de Anfei antes de ser absorbidas por él en un abrir y cerrar de ojos. Al ver esto, el corazón del dios de la guerra tembló, pensando en lo grandioso que sería si él también pudiera lograr un gran avance. Miren a Anfei. Hace 2000 años, solo era un gran monarca, pero ahora ya era un dominador. Estaba realmente envidioso. Al instante siguiente, Anfei estrechó la mano y el dios de la guerra explotó. Anfei apretó los dedos y absorbió una porción de poder en su cuerpo. Entonces, la ley de la vida irrumpió, y el cuerpo del dios de la guerra se reconstruyó en un abrir y cerrar de ojos. En menos de 10 segundos, un nuevo dios de la guerra apareció ante Anfei y Shimen Linglan. El dios de la guerra contempló su nuevo cuerpo y activó su poder, con una expresión de alegría inmensa. En millones de años, era la primera vez que se sentía tan relajado. No tenía mucho poder en su cuerpo, y su cuerpo y fuerza eran perfectos. Esta relajación transformó su espíritu. Jajaja, he vuelto, he vuelto. Maldito creador de la técnica suprema. Cuando regrese, publicaré un libro y lo difundiré por todo el mar de estrellas, para que el mundo sepa que eres un fraude. Anfei. Shimen Linglan. El dios de la guerra dijo. Vamos. No quiero quedarme en este maldito lugar ni un segundo. ¿Cómo supiste que estaba aquí? ¿Me encontraste con el navegante del gran océano? ¿Por qué no me lo dijiste con antelación? Anfei sonrió. Vinimos a ver el final del mar de lodo y, de paso, te salvamos. El dios de la guerra se quedó sin palabras. Ahora que te has convertido en un dominador, tu tono es completamente diferente al de antes. ¿El fin del mar de lodo? ¿Por qué no me llevas contigo? Llevo aquí 2 millones de años antes de llegar. Yo también quiero verlo. Oye, ¿cuánto tardaste en llegar? El dios de la guerra calculaba la fuerza de un dominador. Anfei lo miró. Este camino no es fácil de recorrer. Unos 100 segundos. Olvídalo, vamos al final del mar de lodo. Anfei no pudo evitar reír. Viejo Zan, con tantos años aquí, ¿has visto el ki púrpura primordial? Dios de la guerra. ¿Sí? Lo he visto 73 veces en total. Sin embargo, cada vez que salía, no tardaba mucho. Mi propósito original al venir aquí era, en realidad, buscar una oportunidad para avanzar en el ki púrpura primordial. Pero me decepcioné. Sin embargo, como ya he llegado aquí, aunque es difícil avanzar, también es difícil volver atrás. Así que me quedé aquí tantos años. Anfei volvió a preguntar. Además del ki púrpura primordial, ¿existen otros fenómenos extraños? Por ejemplo, ¿hay alguna criatura especial que regrese de las profundidades del mar de lodo u otros fenómenos extraños? No. Anfei preguntó, pero el dios de la guerra dijo claramente. Aparte del ki púrpura primordial, no hay ninguna anomalía. En cuanto a quienes regresan de las profundidades del mar de lodo, los dioses del mar apaciguador pueden cruzar o regresar. ¿Cuenta esto? Lo que Anfei quería no era el ki púrpura primordial. Si lo deseaba, lo encontraría en la puerta púrpura primordial. Lo que quería descubrir eran secretos más allá del mar de estrellas. Dios de la guerra. ¿Por qué? Ya eres un dominador. ¿Aún necesitas el ki púrpura primordial? Anfei se encogió de hombros. Lo que quiero son los secretos que hay detrás. Otro momento después, Anfei y los otros dos aparecieron frente a una barrera espacial adornada con un tenue halo púrpura con un silbido. Tan pronto como aterrizó, el dios de la guerra maldijo. Así que he estado caminando solo durante 2 millones de años y solo caminé la mitad del camino. Mientras observaba la barrera púrpura frente a él, Anfei respondió con indiferencia al dios de la guerra. Ya era hora. Otros grandes monarcas podrían solo recorrer una décima parte del camino que tú recorre en 2 millones de años. Conténtate. El dios de la guerra exhaló un largo suspiro. ¿Somos otros grandes monarcas? Por desgracia, las comparaciones son realmente odiosas. Mis 2 millones de años no valen ni un chasquido de dedos. Cuando derrote al siniestro, si sigo vivo, reencarnaré. Por desgracia, Anfei, ¿puedo reencarnar en la raza humana? Anfei dijo. No es muy probable. Oh, esperemos a ver. Esta puerta morada es magnífica. ¿Podemos entrar? El dios de la guerra estaba insistente, y Anfei también sintió que la barrera púrpura era más como una puerta porque apareció aquí demasiado abruptamente.
El mar de lodo era un lugar donde se asentaba el ki turbio caótico. Era difícil determinar cómo se formó, pero aquí, estaba cortado por esta barrera púrpura. Además, era como un río que fluía, y de repente, una presa en medio del río bloqueó el agua ascendente, lo que hizo que la gente se preguntara a dónde conducía. Aunque el dios de la muerte afirmó que nunca habían entrado, An Fei aún albergaba un atisbo de esperanza. Esto se debía a que él era el dominador supremo. Su voluntad no fue reprimida por el mar de estrellas. An Fei presionó la palma de su mano sobre la barrera púrpura. Al instante siguiente, una onda onduló sobre ella, y un poder aterrador se extendió instantáneamente en todas direcciones. Una barrera protectora dorada apareció en Shimen Linglan y el dios de la guerra respectivamente, bloqueando el impacto. Sin embargo, este golpe no logró sacudir la barrera púrpura en absoluto. Sin embargo, An Fei no tenía muchas esperanzas. Después de todo, ni siquiera el hermano mayor había descubierto lo desconocido tras la barrera. Entonces, el camino de invencibilidad de An Fei estalló, y su fuerza se disparó. Atacó el aire, y la espada de la devastación cayó sobre la barrera púrpura con un estruendo. En ese instante, una luz brillante deslumbró, y una aterradora presión opresora se extendió por los 9 cielos y las 10 tierras. 3567 El poder del linaje comienza a manifestarse. 4. El dios de la guerra no pudo evitar chasquear la lengua. ¿Acaso este es el poder de un dominador? Si no fuera por la protección de An Fei, no habría podido resistir ni una sola réplica. Zumbido. De repente, los ojos de An Fei brillaron, porque sintió que la barrera púrpura temblaba. Pero antes de que tuviera tiempo de ser feliz, una terrible fuerza contraria lo empujó instantáneamente hacia atrás miles de millones de kilómetros. Ruido. Inmediatamente después, una niebla púrpura se disipó repentinamente de la superficie de la barrera púrpura. ¿Niebla primordial? Al instante siguiente, An Fei regresó a la barrera, y la barrera púrpura había recuperado la calma. Los tres estaban en la niebla primordial, y An Fei pareció sentir un poder extraño. Poseía la puerta púrpura primordial, que podía disipar el ki púrpura primordial. Sin embargo, este parecía solo ayudarle a cultivar. Pero ya había alcanzado el reino de dominación, por lo que la ayuda que el ki púrpura primordial podía brindarle era demasiado limitada. Era extremadamente difícil aumentar el número de ríos estelares que uno podía controlar. Tomaría al menos millones de años. Sin embargo, la niebla primordial que escapó de detrás de esta barrera púrpura contenía una gran cantidad de poder vital diferente a la ley de la vida. An Fei no pudo evitar sentirse encantado. Esta es la niebla primordial de la era caótica. Mientras An Fei parasitaba a Kang Tian, desde que Kang Tian se convirtió en un dominador, había recolectado la niebla primordial muchas veces para fortalecer a la raza humana. An Fei dijo de repente. Linglan, ¿puedes sentir el poder de las leyes en esta niebla primordial? Al oír esto, Shimen Linglan reflexionó un momento. Parece que sí, pero está demasiado disperso, y no estoy familiarizado con esta ley. Por supuesto que no, porque esta no es en absoluto la ley del caótico mar de estrellas. An Fei abrió la palma de su mano y una luz púrpura se concentró en ella. Al instante, 2 pequeños cristales púrpuras se condensaron en su palma. El dios de la guerra no pudo evitar preguntar. ¿Qué es esto? Yo también absorbí el ki púrpura primordial. ¿Por qué no lo había visto antes? An Fei dijo. Esta es la ley que mencioné. Está dispersa en el ki púrpura primordial. Una vez condensada, se volverá así. Está llena de vitalidad y posee un poder extraño. Solo los dioses del mar y superiores pueden percibirla. Shimen Linglan preguntó. ¿La niebla primordial realmente viene del exterior? An Fei asintió levemente y la información relevante apareció en sus ojos. Nombre cristal divino ki púrpura. Introducción un cristal de la ley primordial. Puede fortalecer o estimular el poder del linaje, aumentar el potencial vital y promover la vitalidad. El poder del cristal ki púrpura es suave y fácil de usar para ayudar a criaturas de todas las razas a nutrir a sus fetos. Calidad ley. Absorbible. Observaciones es un poder de tipo ley que no pertenece al mar estelar caótico, pero es adecuado para que lo utilicen todas las criaturas. An Fei tomó un cristal de gas púrpura y se lo puso en la boca. Crujido. Al ver que An Fei masticaba directamente esa cosa, el dios de la guerra se quedó sin palabras. ¿Te atreves a comer algo? ¿Está delicioso? An Fei sonrió y dijo. No se trata de si es delicioso o no. Solo quiero sentir su forma natural. Dicho esto, An Fei le dio el otro trozo a Shimen Linglan, quien estaba desconcertado. Yo también. An Fei dijo. Cómelo.
Si acerté, es fácil tener hijos después de comerlo. Ah. Shimen Linglan no pudo evitar sonrojarse ante las palabras de An Fei. Escupió en secreto, pensando. An Fei está diciendo tonterías otra vez. Sin embargo, ella tomó el cristal de gas púrpura y se lo metió en la boca. God of War. ¿Y el mío? Yo también quiero. An Fei preguntó. ¿Tú también vas a tener un bebé? Bah. Sigue diciendo tonterías. Esto debe ser bueno. Yo, el viejo Zan, soy tan generoso contigo, pero ni siquiera me das una piedra. An Fei levantó la mano y le lanzó una calabaza de vino al dios de la guerra. Comparado con eso, mejor que bebas. Hace millones de años que no pruebas vino, ¿verdad? Bueno. El dios de la guerra sonrió de inmediato. Tenía razón. Comer piedras no era tan cómodo como beber vino y comer carne. Incluso podría abandonar la técnica divina suprema. ¿Cuánto valía una piedra? En cuanto a An Fei, tras comer el cristal de gas púrpura, sintió que la sangre y el ki de su cuerpo fluían con fuerza. Al instante siguiente, su sangre y ki fluían como una marea, y un extraño brillo apareció en la superficie de su cuerpo. En ese momento, el rostro de An Fei cambió repentinamente, pues sintió que su linaje se había desatado. Parecía que un poder intentaba escapar de él. An Fei vio de repente unas imágenes antiguas y desconocidas. Le pareció ver una figura que abría el mundo en la oscuridad y liberaba luz. Aunque este momento fue demasiado breve, dejó una impresión inigualable en An Fei. Fue una imagen sumamente magnífica. En ese momento, el ki y la sangre de Shimen Linglan también brotaban de su cuerpo. Al mismo tiempo, su fuerza pareció dispararse instantáneamente. Ese poder pareció haberla llevado instantáneamente a la cima del reino del dios del mar apaciguador, mostrando vagas señales de su avance hacia el reino del dominador. El dios de la guerra quedó estupefacto y el vino que tenía en la boca se derramó. Bueno, tráeme una de las piedras, ¿de acuerdo? An Fei lo ignoró y miró a Shimen Linglan con nerviosismo. Después de media hora, el poder en el cuerpo de Shimen Linglan se desvaneció lentamente, y luego abrió lentamente los ojos. Una mirada de incredulidad apareció en los ojos de Shimen Linglan. Parece que, he comprendido el poder del linaje. ¿Qué? ¿Poder del linaje? Al tragarse el cristal ki púrpura, An Fei no lo tomó en serio, pues creía que su linaje representaba talento. Su rápida recuperación, su rápido cultivo y su alto potencial eran poderes pasivos de su linaje. Esta era la primera vez que veía a un humano con un poder divino de linaje. An Fei preguntó. ¿Qué poder? Shimen Linglan dijo. Parece que puedo absorber la esperanza del mundo y fortalecerme con ella. Quizás, conozca la manera de abrirme paso hacia el reino de la dominación. Shimen Linglan también miró a An Fei con incertidumbre, lo que dejó atónito a An Fei. Sabía lo difícil que era convertirse en un dominador. Incluso si Shimen Linglan no hubiera practicado la técnica suprema, ¿cuántas personas en el vasto mar de estrellas podrían convertirse en dominadores? Incluso el dominador más común solo podía aparecer una vez cada millones de años. ¿No era la comprensión de Shimen Linglan demasiado rápida? Aunque sabía que el Dao de la esperanza de Shimen Linglan podría ser único, un gran Dao extremadamente raro, y su límite superior de crecimiento debe ser extremadamente alto, con este Dao y su herencia espiritual, podría convertirse en la séptima maestra del templo del tiempo. Sin embargo, ¿cuánto tiempo había pasado desde que Shimen Linglan entró en el reino del dios del mar apaciguador? Incluso An Fei sintió envidia. El dios de la guerra se limpió la boca apresuradamente. An Fei, toca esta puerta unas cuantas veces más. Dame un pedazo también. Quizás mi camino supremo aún funcione. Aún hay esperanza. An Fei se quedó sin palabras. Viejo Zan, ¿puedes dejar de interrumpirme? Espera a que lo resuelva. Entonces, An Fei miró a Shimen Linglan. La fuerza de tu poder fuente ahora mismo superó instantáneamente los 40 millones, ¿verdad? Shimen Linglan asintió. Para ser precisos, podría haber alcanzado los 43 millones, y mi fuerza ha aumentado aproximadamente un 80%. Sin embargo, eso fue estimulado por esa piedra. Parece que aún no puedo controlar por completo el poder de mi linaje, así que si lo intento de nuevo, podría aumentarlo un 50%. ¿Y tú? Parece que acaba de ocurrir un fenómeno extraño. Los párpados de An Fei se crisparon descontroladamente. ¿Aumentar su fuerza en un 80%? ¿Qué tan fuerte sería si su fuerza aumentara en un 80%? Efectivamente, tomó la decisión correcta de venir al mar de lodo. Inmediatamente, An Fei dijo. Linglan, viejo Zan, retrocedan. Voy a luchar.
3568 Todos los seres vivos. 1. An Fei siempre había sentido que el linaje era solo un símbolo de potencial. Jian Bui era bastante poderoso, ¿no? Su cuerpo original, el árbol divino del linaje, poseía el linaje más poderoso del mar de las estrellas y se especializaba en controlar los linajes de las innumerables razas del mar de las estrellas. Pero estaba muerto. Pero ahora, la repentina comprensión de Ximen Linglan hizo que An Fei viera un rastro de esperanza. El poder del linaje de Ximen Linglan estaba relacionado con la esperanza. Esto significaba que el nacimiento del poder de su linaje podría estar relacionado con su gran Dao original. Ximen Linglan y el dios de la guerra se retiraron. Esta vez, An Fei activó de nuevo la espada de avanzada y atacó con todas sus fuerzas, haciendo temblar ligeramente todo el mar de lodo. Ruido. Una gran cantidad de ki púrpura primordial se disipó de nuevo, como si hubiera sido golpeada por su enorme fuerza, y cayó de la barrera púrpura. Aunque el dios de la muerte le dijo que no podría atravesarla, no dijo que bombardear esta barrera daría origen a ki púrpura primordial. En la gran cantidad de ki púrpura primordial, An Fei volvió a condensar la ley. Esta vez, solo condensó 2 pequeños fragmentos. Estuvo a punto de tragárselos todos de un bocado, pero pensándolo bien, inmediatamente llamó a Ximen Linglan y al dios de la guerra. An Fei le entregó un cristal divino de ki púrpura al dios de la guerra y dijo: Viejo Zan, no digas que no pensé en ti. Sin embargo, deberías haber cultivado con el ki púrpura primordial antes, ¿verdad? ¿Nunca has sentido ninguna anomalía en tu linaje? El dios de la guerra agarró apresuradamente el cristal divino y negó con la cabeza. No, en absoluto. El ki púrpura primordial que absorbo no es principalmente para cultivar, sino para extender mi vitalidad y fortalecer mi potencial. Además, no soy el único que absorbe el ki púrpura primordial. Algunos dioses absorben más que yo. An Fei asintió levemente. Parecía que el poder de la ley en el ki púrpura primordial era limitado. Una vez extraído, el ki púrpura primordial solo sería una energía relativamente pura, utilizada únicamente para el cultivo. Por lo tanto, no le sería muy útil. Otro momento después, un extraño fenómeno apareció en el cuerpo del dios de la guerra. Su enorme cuerpo se expandió repentinamente varias veces, y todo su cuerpo parecía un cangrejo al rojo vivo. Pero inmediatamente después, su cuerpo pareció cubrirse con una capa de rocas escarlatas. Era la convergencia de la ley de la fuerza, y su nivel no era bajo. Rugido. Detrás del dios de la guerra, parecía aparecer un enorme fantasma de un gigante de la montaña. ¿Gigante de la montaña? Ximen Linglan dijo. No, es la raza del dios espíritu gigante. Según los registros del Templo del Tiempo, los miembros de esta raza nacen con gran fuerza y poseen un talento y una afinidad excepcionales para las técnicas de fuerza. Entiendo. El dios mayor de la guerra posee la doble línea de sangre de la raza humana y la raza del dios espíritu gigante, por lo que finalmente se convirtió en miembro de la raza de los gigantes salvajes. An Fei no pudo evitar chasquear la lengua. La gente del pasado sí que sabía jugar. Esta raza de dioses espirituales gigantes es obviamente muy grande. La raza humana es tan pequeña, pero aún puede tener descendencia. Como era de esperar, el amor no entiende de razas. G. ¿Cómo tienes el descaro de decir eso? An Fei. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. En ese momento, el dios de la guerra rugió. Me he ataviado. An Fei asintió. ¿Sí? Has entrado en pánico. ¿Qué has comprendido? An Fei podía sentir que el poder del dios de la guerra se había más que duplicado, y este no parecía ser el verdadero poder del linaje del dios de la guerra. Llamas furiosas ardían en los puños del dios de la guerra. Dijo. ¿De verdad tengo una herencia de linaje? El corazón de An Fei se conmovió. ¿Qué heredaste? El dios de la guerra dijo. El puño divino del fuego de la fuerza, una técnica secreta heredada que puede quemar la ley de la fuerza. Puede aumentar mi poder de combate en un 50%. Además de la mejora de mi físico, mi fuerza casi se ha duplicado. Si hubiera sabido que mi linaje era tan poderoso, no habría cultivado la técnica divina suprema. El dios de la guerra se quejaba de verdad. La técnica divina suprema le había permitido emprender un camino extremadamente poderoso, pero si hubiera cultivado durante mucho tiempo el poder de su linaje, incluso un gran monarca común podría cultivarse a un nivel superior al Dao extremo. Con el talento del dios de la guerra, le era perfectamente posible cruzar directamente el reino de los dioses. Para entonces, al menos alcanzaría el nivel de asesinato de dioses tras su avance.
Con un poco de perfeccionamiento, le sería perfectamente posible convertirse en un dios apaciguador del mar. Desafortunadamente, ya era demasiado tarde. Nadie sabía que el ki púrpura primordial tendría tal efecto. Para descubrir y usar este poder, uno debía ser al menos un dominador. Incluso los dioses del mar apaciguador apenas podían percibirlo, así que solo los dominadores podían conocer este secreto. Sin embargo, el dios de la muerte no se lo había dicho explícitamente antes. ¿Será que lo tenía en vilo? Pero últimamente, había charlado mucho con la hermana mayor Shenle. ¿Por qué ella tampoco se lo recordó? Casi perdió la oportunidad. Espera un minuto. De repente, el corazón de Anfei se conmovió. ¿Realmente conocía la hermana mayor Shenle este secreto? Anfei activó de inmediato la marca del vacío. Al instante siguiente, la voz ligeramente ronca de la hermana mayor Shenle resonó. Hermano menor, ¿has consolidado tu cultivo? Anfei asintió. ¿Sí? Mi cultivo se ha estabilizado. La hermana mayor Shen le preguntó. ¿Cuántos ríos estelares has controlado? 9. Del otro lado, Shenle se detuvo por un largo rato y dijo. Muy bien, ¿estás listo? Anfei sintió que algo andaba mal con la hermana mayor Shenle. Aunque debería estar bastante sorprendida, no lo estaba lo suficiente, y su tono era relativamente tranquilo. ¿Será porque su fuerza actual no era suficiente? Anfei dijo. Todavía no, pero esté lista o no, puedo actuar cuando sea necesario. Pero no estoy aquí hoy por eso. Tengo otras cosas que hacer. Hermana mayor, ¿sabes si el ki púrpura primordial tiene algún poder que pueda estimular el linaje? Shenle estaba desconcertado. Existe un poder especial en las leyes, pero ese poder es suave. Solo es extremadamente efectivo para nutrir al feto. Nunca había oído hablar de que estimulara la línea sanguínea. ¿Dónde lo has oído? 3569 Todos los seres vivos, 2, Anfei se sorprendió al escuchar eso. ¿La hermana mayor Shenle no lo sabía? El corazón de Anfei se conmovió. Era posible. De repente recordó que Kang Tian no poseía un gran Dao original como el suyo, pero que también podía desatar el poder de combate de un dios del mar apaciguador cuando era un gran monarca. Solo sabía que Kang Tian usaba dos técnicas secretas. De principio a fin, cuando Anfei lo parasitó, solo percibió una técnica secreta y nunca descubrió la segunda. Ahora que lo pensaba, era muy probable que Kang Tian ya hubiera activado el poder de su linaje cuando se conocieron. Sin embargo, incluso en la era caótica, no había mucho ki púrpura primordial. Además, la mayor parte de este ki púrpura primordial se apropiaba de las razas prósperas, por lo que este asunto no quedó registrado con claridad. Y Kang Tian era discípulo del primer supremo, por lo que el primer supremo podría haber activado el poder del linaje de sangre para Kang Tian desde el principio. Debido a que los requisitos de extracción del cristal divino ki púrpura eran demasiado altos, solo un dominador o superior podía hacerlo. Por lo tanto, esta forma de activar el linaje solo podía ser utilizada por muy pocas personas. Con esto en mente, Anfei entendió. Anfei respondió. No es lo que oí. Te lo diré cuando lo averigüe. Por cierto, hermana mayor, ¿cómo está la situación en el primer campo de batalla? Anfei sabía que no tenía mucho tiempo. Cada día que se demoraba, alguien podría morir en el primer campo de batalla. Sin embargo, acababa de completar su ascenso, así que no era bueno unirse a ciegas a una guerra. Anfei incluso había planeado durante 100 años enfrentarse a la raza eterna. Ahora que ya era un dominador, cada día que planeaba aumentaba sus posibilidades de victoria. Por lo tanto, aunque sabía que quienes estaban en el primer campo de batalla estaban en apuros, Anfei sabía que no debía actuar hasta que la hermana mayor Shenle le diera una señal. La hermana mayor Shenle dijo, hemos hecho muchos sacrificios. Puede que no tengamos 100 años para prepararte. Ahora mismo, el mal está consumiendo deliberadamente nuestro poder de combate. Cuando nuestro poder de combate se debilite hasta cierto punto, te llamaré. Bueno. Tras una simple conversación con la hermana mayor Shenle, Anfei ya había supuesto que la puerta púrpura primordial podría contribuir al crecimiento de la vid divina antigua. Esto no le parecía correcto. Si la vid divina antigua era producto del mundo caótico, ¿por qué necesitaría la ayuda de la puerta púrpura primordial? Si la vid divina antigua no era producto del mundo caótico, tampoco lo eran los 6 linajes antiguos. Por eso Anfei se atrevió a adivinar que el cristal divino ki púrpura solo era especialmente útil para las líneas de sangre de los 6 linajes. En cuanto al lugar de donde vinieron el mundo caótico y el ki púrpura primordial, cuál era la relación entre los dos y qué secretos estaban detrás de ellos, probablemente no eran algo que pudiera explorar ahora.
Al menos, ahora no podía atravesar la barrera de ki púrpura. Otro momento después, Anfei atacó de nuevo, intentando romper la barrera de ki púrpura, pero descubrió que cada vez se escapaba menos ki púrpura primordial. La tercera vez, solo condensó un cristal de ki púrpura. Luego, después de 2 intentos consecutivos, el ki púrpura primordial que escapó de la barrera de ki púrpura apenas condensó un cristal divino de ki púrpura. El dios de la guerra se sorprendió. ¿Eso es todo? No pudo evitar mirar a Shimen Linglan, y ella dijo. Creo que funcionará. Anfei frunció el ceño levemente. A diferencia de la niebla caótica que aún existe, el ki púrpura primordial está casi extinto. El ki púrpura primordial en la era caótica también es limitado. Si lo uso, es muy probable que tenga un impacto desconocido en las generaciones futuras. A Shimen Linglan no le importó. ¿Puede tener un impacto mayor que lo ominoso? Shimen Linglan claramente pretendía regresar a la era caótica, donde abundaba el ki púrpura primordial. En cualquier caso, con la fuerza actual de Anfei, podía ir y venir con gran rapidez y apenas perdería tiempo. Pero Anfei seguía dudando. Primero intentemos encontrarlo de esta época. Si de verdad no lo encontramos, regresaremos. Dios de la guerra. Bueno, ¿a dónde vas? ¿Me llevarás contigo? Anfei se quedó sin palabras. Viejo Zan, ni siquiera sabes a dónde vamos, ¿y quieres venir con nosotros? Dios de la guerra. Con tu suerte, seguro que encuentras la niebla primordial. Si encuentras mucha, me la daré. Anfei puso los ojos en blanco. ¿Has olvidado la técnica suprema que cultivaste? Solo te he debilitado temporalmente. Además, tu linaje ha sido estimulado. Aunque te dé todos estos cristales divinos, ¿podrá estimular tu linaje de nuevo? Shimen Linglan sonrió y dijo. Dios mayor de la guerra, tenemos que ir al mar de la amargura ahora. Al oír esto, el dios de la guerra negó con la cabeza y dijo. Entonces olvídalo. Váyanse. He sufrido 2 millones de años. No quiero volver a sufrir en el mar de la amargura. Obviamente, el dios de la guerra sabía lo que era el mar de la amargura y no estaba dispuesto a ir allí. Anfei dijo. Viejo Zan, te enviaré de vuelta al reino del mar. Dentro de unas décadas, habrá una gran batalla en el mar embravecido. Si aún quieres luchar, regresa y adapta el poder de tu linaje. Podrás usarlo pronto. Bien. Pensilvania. Anfei golpeó su dedo y con un silbido, la puerta sin distancia apareció aquí. El dios de la guerra se sorprendió. ¿Es esta la puerta infinita? Ya se puede usar a voluntad. Una línea de palabras apareció en la puerta infinita. Podemos actuar ya. 3570 todos los seres vivos, 3, Anfei dijo. Todavía no. Te llamaré si ataco. Ayúdame a enviar al dios de la guerra de vuelta a la raza antigua salvaje. Está bien. Te espero. Sin hablar con el dios de la guerra, Anfei lo despidió. Este viejo siempre estaba dando la lata y tenía un montón de preguntas. ¿Cómo podría tener tiempo para responderle una por una hora? Tras despedir al dios de la guerra, Shimen Linglan suspiró levemente. En realidad, no es fácil para el dios de la guerra. Ha persistido en este camino demasiado tiempo. Lo sé. De hecho, aún tiene esperanza, así que aceptó preservar la técnica suprema. Si no fuera la era del juicio final, incluso si reencarnara, aún podría volver a usar la técnica suprema. Desafortunadamente. Anfei suspiró en secreto. Pensó que el dios de la guerra había nacido en el momento equivocado. Si fuera la era caótica o la era primordial, habría sido posible que el dios de la guerra despejara este camino. Desafortunadamente, el trabajo duro no lo era todo. A veces, por mucho que trabajaras, al final todo era en vano. Anfei dijo. Vayamos primero al mar de la amargura. Shimen Linglan preguntó. ¿No vas a absorber estos 3 cristales divinos primero? Anfei negó con la cabeza. No es suficiente. El mar de la amargura era un mar prohibido, donde se concentraban los infinitos problemas y dificultades del mundo. El mar de la amargura no existía en la realidad, sino en la ilusión. Por lo tanto, podría llamarse el mar de las ilusiones. El llamado mar infinito de miseria no significaba que uno no pudiera salir después de entrar. Por el contrario, significaba que una vez que caía en tales problemas y sufrimiento, era muy difícil para él dejarlo ir. Si no podía soltarlo, no podría comprenderlo. Si no podía comprenderlo, no podría obtener el Dao. Entonces quedaría atrapado en él para siempre, soportando el tormento en su corazón. Por supuesto, para los actuales Anfei y Shimen Linglan, los problemas y las dificultades en el mar de la amargura fueron en realidad muy difíciles de superar.
Sin embargo, el mar de amargura no existía en la realidad, sino en la ilusión. Si era ilusorio, ¿por qué existía el ki púrpura primordial? Anfei sentía mucha curiosidad al respecto. Después de enviar al dios de la guerra lejos, la puerta sin distancia envió a Anfei y Shimen Linglan al mar de la amargura. Cuando ambos aparecieron, vieron una energía de muerte ilimitada. ¿Es este el templo inmortal? Anfei y Shimen Linglan estaban un poco atónitos. Anfei no pudo evitar mirar la puerta infinita. Viejo infinito. ¿Seguro que no te equivocaste de lugar? ¿No es este el templo inmortal? No se equivoca. Justo cuando Anfei hizo esta pregunta, la figura vestida de blanco que acababa de ver apareció frente a Anfei y Shimen Linglan. El visitante era sin duda el dios de la muerte. Sonrió levemente. No esperaba que vinieras tan pronto. Ni siquiera he terminado una tetera. La puerta infinita desapareció, y Anfei se quedó sin palabras. ¿Controlas el mar de la amargura? En este punto, ¿cómo podría Anfei no entenderlo? El dios de la muerte sonrió levemente a modo de confesión. Dijo. De hecho, una vez experimentaste el mar de la amargura por un tiempo. Anfei no pudo evitar levantar las cejas. ¿La reencarnación de 300 años? En aquel entonces, Anfei llegó al templo inmortal en busca de su ley original. Tras 300 años de reencarnación, comprendió el profundo significado de la muerte. Simplemente no esperaba que lo que experimentó formara parte del mar de la amargura. El dios de la muerte asintió levemente. Así es, pero tu experiencia es solo una parte del mar infinito de la amargura. El verdadero mar de la amargura es mucho más complejo que tu experiencia. Anfei no pudo evitar preguntarse. Mayor dios de la muerte, ¿sabías que vendría al mar de la amargura para encontrar la niebla primordial? El dios de la muerte dijo con indiferencia. He vivido demasiado y sé demasiado. Solo quiero ver si puedes romper la barrera de ki púrpura. Desafortunadamente, tú tampoco puedes. Anfei se rió. Mayor, me sobreestimas. El dios de la muerte extendió las manos ligeramente. Hay un número limitado de potencias de nivel dominador. Solo ha habido unos pocos dominadores de los 6 linajes desde el caos. Lida Oyi intentó una vez sacudir la barrera de ki púrpura, pero al final no lo logró. Pensé que no eras más débil que Lida Oyi, e incluso habías encontrado la 10ª enredadera de la olla de purificación demoníaca. Quizás podrías hacerlo. Por desgracia, tampoco esperaba que fueras incapaz de sacudir la barrera de ki púrpura. Anfei dijo con impotencia. Mayor, puedes decirlo. El dios de la muerte negó con la cabeza. No, entonces no habrá sorpresa. En cuanto al mar de la amargura, ¿quieres experimentarlo? Anfei preguntó. ¿Tardará mucho? El dios de la muerte dijo. Te despertaré si tardas demasiado. Claro, si quieres tomar la niebla primordial primero, puedes. En este mar de estrellas, la niebla primordial casi ha desaparecido, y no tengo mucha aquí. Además, tus 2 hermanas mayores ya han usado parte de ella. Anfei no pudo evitar preguntar. Dios de la muerte mayor, es muy urgente. ¿Puedo usar la niebla primordial antes de mirar este mar de amargura? Sin embargo, el dios de la muerte sonrió. Está bien. Sin embargo, Vacío me dijo una vez que si algún día vienes a buscar la niebla primordial, mejor adéntrate primero en el mar de la amargura. Pero tú decides cómo hacerlo. ¿Hermano mayor? El corazón de Anfei se conmovió. ¿El hermano mayor ya esperaba que viniera a buscar la niebla primordial? Anfei guardó silencio un momento. Primero entraré al mar de la amargura. Era imposible que las instrucciones personales del hermano mayor carecieran de sentido. Les había ordenado específicamente que entrarán primero en el mar de la amargura. Obviamente, en su opinión, entrar primero en el mar de la amargura parecía ser más importante que obtener la niebla primordial. Debía de haber algo en ello. Por lo tanto, tras escuchar las palabras del dios de la muerte, Anfei dejó de insistir. No persistió porque estaba seguro de que, por inmenso que fuera el mar de la amargura, ya no podría atraparlo. Anfei no pudo evitar mirar a Shimen Linglan, y Shimen Linglan dijo. Yo también voy. Quizás salga más rápido que tú. 3571 Todos los seres vivos, 4, Anfei arqueó las cejas. De acuerdo. El dios de la muerte sonrió levemente y una enorme burbuja apareció en sus ojos. Esta burbuja era tan grande como un río estelar. Anfei estaba desconcertado. ¿Es este el mar de la amargura? ¿Tiene cuerpo físico? El dios de la muerte dijo con calma. Lo sabrás cuando entres. Anfei no dudó, sino que tomó la mano de Shimen Linglan. Ambos se miraron y entraron en la burbuja sin dudarlo.
En el momento siguiente, cuando Anfei y Shimen Linglan entraron a este lugar, descubrieron que en esta burbuja, había infinitas gotas de líquido flotando. Anfei vio que cada gota de agua parecía contener un mundo en el que parecían estar sucediendo todo tipo de cosas extrañas. Había tantas gotas de agua que eran casi infinitas. Y el espacio en la burbuja era tan grande como un río estelar. Mientras ambos observaban a su alrededor con su percepción, Anfei descubrió que en ese momento, dos figuras, una verde y otra roja, estaban sentadas con las piernas cruzadas en las interminables gotas de agua. Hermana mayor loto verde y hermana mayor loto rojo. Hace mucho tiempo, unos 3000 años, la hermana mayor loto verde y la hermana mayor loto rojo ya habían entrado en el mar de la amargura. Ahora, aún se encontraban en él. En ese momento, ambas estaban muy tranquilas. El poder de su alma cubría una vasta área, y en el área que envolvían, las gotas de agua emitían un brillo cristalino. Obviamente estaban sumergidos en las gotas de agua. Anfei no pudo evitar suspirar. Es realmente un lugar excelente para templar el corazón. Con razón el mar de la amargura es inmenso y fácil de hundir. Shimen Linglan sonrió. Solo existen esas cosas en el mundo. La felicidad es la misma, y también lo es el sufrimiento. Compitamos a ver quién termina primero. Anfei no pudo evitar reír. De acuerdo. El poder de la fuente de Shimen Linglan cubrió instantáneamente este lugar, y al momento siguiente, ella también se sentó con las piernas cruzadas. Al ver esto, Anfei no esperó más y también cubrió este lugar con su mente. Zumbido. Después de que Anfei cubrió las interminables gotas de agua aquí, inmediatamente descubrió que su mente se había dividido en miles de millones. Aunque Anfei ya era una potencia de nivel dominador, era extremadamente difícil dividir su mente en tantas partes a la vez. Por lo tanto, la hermana mayor loto verde y la hermana mayor loto rojo solo cubrían una parte del área, no todo el espacio de la burbuja. Shimen Linglan debería haber experimentado lo mismo que él. Si su mente estuviera demasiado dispersa, sin duda se perdería fácilmente. Después de un tiempo, innumerables Anfei vieron incontables mundos. Estos mundos albergaban miles de millones de razas. En ese momento, Anfei podría ser de otra raza, una hormiga, un talento celestial, un monarca, una persona común, un anciano en sus últimos años, un joven, un niño o una persona discapacitada. Estaban cultivando, estudiando, experimentando el amor, corriendo para ganarse la vida, experimentando la muerte, simplemente dando la bienvenida a una nueva vida, comiendo como locos o viviendo una vida de lujo. En ese momento, Anfei tenía demasiadas identidades, incluidas casi todas las profesiones, identidades y dificultades del mundo. Ya fuera la identidad que Anfei obtuvo en ese momento, las dificultades que experimentó, las innumerables torturas mentales, todo era bastante común. Al final, no pudo escapar de las emociones de alegría, ira, dolor, alegría, amor, maldad y deseo. No pudo escapar de la confusión entre la vida y la muerte, el deseo del corazón humano ni la obsesión por la cultivación. Por lo tanto, pronto, después de solo unos pocos días, la voluntad dispersa de Anfei casi había despertado. Si esto fuera todo lo que había en el mar de la amargura, parecería demasiado fácil. Tras recuperar la consciencia, Anfei se transformó en individuos y vivió en diferentes razas de distintas maneras. Sí, no quería abandonar el mar de la amargura de inmediato, pero vivía así. Creía que la hermana mayor loto verde y la hermana mayor loto rojo no caerían en la trampa. Refinar el corazón en el mundo mortal consistía en templar la mente. Al final, todo se convertiría en parte de la voluntad. Por lo tanto, innumerables Anfei sabían que acababa de superar la prueba de la pérdida. No perderse era el comienzo de la madurez. Sin embargo, él era diferente de las hermanas mayores loto verde y loto rojo. Ambas necesitaban templar sus corazones en el mundo mortal. Debido a su extraordinario nacimiento y a su talento incomparable, casi nunca habían experimentado el mundo humano. Sin embargo, había ascendido desde el mundo secular. Lógicamente, este entrenamiento no le sería muy efectivo. Incluso podría ser ineficaz. Esto no le permitiría adquirir fuerza. En ese caso, ¿por qué el hermano mayor lo dejó entrar primero al mar de la amargura? Miles de millones de Anfei estaban pensando en esto. Entre ellos, en una pequeña ciudad de cierto mundo, se encontraba un avatar de Anfei llamado Fan Zeng. A su lado, un anciano de cabello blanco observaba el mundo. Anfei no pudo evitar preguntarse cuánto del mundo podía ver el anciano. Debía ser menos de uno de los miles de millones de Anfei. En ese momento hacía frío, pero hoy era el día de reunión de la ciudad, por lo que había mucha gente en la calle.
3572 Todos los seres vivos. 5. Había un anciano vendiendo leña, mendigos, comensales comiendo en los puestos, una mujer que empujaba lánguidamente una ventana y miraba hacia afuera, un vendedor ambulante suspirando, una mujer regateando por un haz de leña y niños corriendo y jugando, sosteniendo en sus manos frutos verdes, sonriendo. El anciano se detuvo de repente y miró a Anfei. Fan Zeng. ¿Sientes algo? Anfei ya había contemplado este lugar por completo, pues sabía que cada persona tenía sus propias oportunidades en la vida. Nacimiento, vejez, enfermedad y muerte. Todos tenían sus propias dificultades insalvables. Incluso siendo un dominador, no podría resolver las dificultades de todos en el mundo. Anfei dijo casualmente. Bien. ¿Qué tiene de bueno? El anciano dijo. No creo que sean buenos en absoluto. Mira al anciano que vende leña. Este fardo de leña seca no vale más que una fruta verde en la mano de un niño. ¿Es bueno? Mira al mendigo de la calle. En realidad, es un erudito. Su esposa e hijos están gravemente enfermos y moribundos. Como erudito, se vio obligado a hacer tal cosa. ¿Es bueno? Mira al vendedor ambulante que se lamenta. La ropa de algodón que vende era falsa y los ahorros de toda su vida se desperdiciaron. ¿Es bueno? Mira a la mujer del piso de arriba. Su esposo se fue apresuradamente y dijo que volvería. Ella esperó aquí amargamente durante 13 años, sin ninguna apariencia, pero ese hombre no regresó. ¿Es bueno? Las comisuras de la boca de Anfei se curvaron ligeramente. Maestro, la leña no es tan cara como la fruta verde, pero mira la sonrisa en su rostro en el momento en que vendió la leña y obtuvo el dinero. ¿Esa sonrisa es real? Ese erudito mendigo era muy protector con la comida que le daban los transeúntes. Ha aprendido a valorar lo que posee, ¿verdad? Ese vendedor ambulante quejumbroso una vez mezcló arena con grano cuando comenzó a hacer negocios. ¿No es esto karma? La mujer del piso de arriba parece relajada. Hay una carta en su habitación. Llegará lejos en unos días y ya ha dejado atrás el pasado. Las cosas en el mundo no salen como se planean. Que una o dos cosas cumplan nuestras expectativas ya es bastante reconfortante. ¿No es bueno? Todos somos así. Es bueno. El anciano de pelo blanco rió. Así es. Así son todos los seres vivos. La vida puede ser dulce, agria, amarga o picante. La vida no es perfecta, pero han vivido sus vidas. Todos los seres vivos están en diferentes estados. ¿Acaso los inmortales y los dioses son despreocupados? Anfei dijo. Ellos también tienen sus preocupaciones y alegrías. No es necesariamente cierto que sus vidas sean mejores que las de la gente común. Después de todo, el mundo que ven es solo así de grande. El anciano de pelo blanco dijo. El cielo existe para siempre y hay innumerables hormigas. Pero si el cielo no protege a las hormigas, ¿cómo puede existir el cielo? Al oír esto, Anfei no pudo evitar girar la cabeza y mirar fijamente al anciano blanco. Por alguna razón, sintió una sensación de familiaridad. Anfei respondió. Maestro. Entiendo lo que quieres decir. La humanidad, el yo, todos los seres, quieres decir que todos los seres son dignos. Ya sea interactuando con los demás, armonizando con todos los seres o conectando con la naturaleza, ¿dónde debería estar? Todos los seres vivos tienen su propio destino. Solo podemos hacer lo mejor que podamos y dejarlo en manos del cielo. El anciano de pelo blanco suspiró levemente. ¿Y si fueras el cielo? Anfei levantó levemente la cabeza, miró la ruidosa calle y dijo casualmente. Maestro, como usted sabe, camino por el camino supremo, y mi Dao no tiene cielos. Guay. ¿Sabes que comprender el Dao de todos los seres vivos puede duplicar tu fuerza? Los párpados de Anfei parpadearon levemente. Tras un momento de silencio, negó con la cabeza. Este Dao no me conviene, así que no puedo recorrerlo. Maestro, no tiene que persuadirme. ¿Pero no fue usted al camino sin retorno? ¿Por qué está aquí? El anciano de pelo blanco suspiró levemente. Es solo un pensamiento en el mar infinito. Olvídalo, cada uno tiene sus propios objetivos. Si no quieres recorrer este Dao, no lo hagas. Sin embargo, después de todo, has visto el Dao de todos los seres vivos. Después de eso, el pensamiento del profeta se disipó en este vasto mundo. Después de un largo rato, Anfei suspiró levemente. Maestro, no soy tan bueno como el hermano mayor. Todos los seres vivos son como el mundo. Una vez que me embarque en este Dao, solo me quedará una soledad eterna. Pero si hay una oportunidad, se la daré a alguien adecuado. 3573 Misterio primordial, 1.
Aunque pocos habían oído hablar del mar de la amargura, muchos lo conocían. Seguramente mucha gente podría acercarse al mar de la amargura. Sin embargo, probablemente había muy pocas personas que podían comprender el Dao de todos los seres vivos. En primer lugar, si alguien quería comprender el Dao de todos los seres vivientes, debía poseer al menos la fuerza de un dios que calma el mar. De lo contrario, le sería imposible destrozar la intención divina en innumerables pedazos como Ban Fei. En segundo lugar, quien comprendiera el Dao de todos los seres vivos debía ser capaz de albergar la voluntad de todos los seres vivos, lo que prácticamente excluía a los dioses del mar. La razón por la que An Fei pudo emprender este camino, y la razón por la que su maestro lo sabía y lo esperaba aquí, fue que la voluntad suprema era comparable al mundo caótico y podía albergar plenamente la voluntad de todos los seres vivos. Por ejemplo, el hermano mayor controlaba el vacío y podía acomodar todas las cosas. Por ejemplo, lo ominoso absorbió la negatividad de todas las razas. Originalmente estaba compuesto por la negatividad de todos los seres vivos, por lo que lo ominoso dio origen al Dao de todos los seres vivos. Pero, por supuesto, era un Dao maligno. Por ejemplo, Jian Wei poseía el linaje de todas las razas. Si lograba entrar en el mar de la amargura, sin duda también podría controlar el Dao de todos los seres vivientes. Simplemente no tenía la oportunidad. De lo contrario, se desconocía quién ganaría la batalla de la raza eterna. En cuanto a personas como el dios de la muerte, el maestro del tiempo, Kang Tian, y quizás el maestro de An Fei, sin duda podían comprender el Dao de todos los seres vivos. A través del purgatorio de las 10 direcciones del dios de la muerte, se podía ver la vida, la muerte y el pasado de las personas. Con la indestructibilidad y la trazabilidad del tiempo, se podía estudiar la miríada de razas en el océano infinito. Kang Tian era un supremo y el rey del mundo, por lo que podía usar la suerte de todas las razas, gracias a estas condiciones, que otros difícilmente podrían alcanzar, si quisieran, podrían comprender el Dao de todos los seres vivos. Pero ¿por qué no dominaron este poder? Esto se debía a que, para quienes seguían el Dao de todos los seres vivientes, todos los seres vivos eran iguales. Su único objetivo era salvar al mundo entero. Dicho sin rodeos, eran despiadados. Dicho con dulzura, era el Dao de todos los seres vivientes, pero, dicho sin rodeos, carecían de emociones. En cuanto a por qué el hermano mayor era tan protector con sus hermanos menores, parecía que aún sentía algo por ellos. An Fei supuso que, o bien su Dao de todos los seres vivientes no estaba completo, o bien poseía algún poder especial para resistirlo. Podría preguntarle sobre esto en el futuro. Por lo tanto, no era que el dios de la muerte y los demás no pudieran seguir este camino, sino que no querían hacerlo. Cultivando este Dao, no tendrían identidad. También eran seres vivos. No había diferencia. Si realmente alcanzaba este estado, la vida no tendría sentido. An Fei bien podría tragarse el fruto de la creación y asimilarse al mundo al final. ¿Y por qué su maestro quería que emprendiera este camino? O lo malinterpretó, o simplemente quería darle esa opción. La razón por la que malinterpretó a An Fei fue que el propósito fundamental de An Fei y Ximen Linglan al regresar a la era caótica era lidiar con lo siniestro. Quizás su maestro pensó que era una persona desinteresada e intrépida, capaz de sacrificarse por el bien de las innumerables razas del océano infinito. Pero An Fei no pensó que fuera posible, porque con la sabiduría de su maestro, no debería ser difícil para él ver a través de su naturaleza. Entonces, su maestro intentó darle otra opción. La técnica suprema era la más poderosa. En términos de voluntad, estaba completamente por encima de los dominadores comunes. Si tal supremo emprende el camino de todos los seres vivos, sin duda se volverá extremadamente poderoso. Si lo que dijo su maestro es cierto, una vez que An Fei emprende este camino, podría controlar instantáneamente 18 fragmentos del poder del origen del río estelar. Además del camino de la invencibilidad, el resultado es inimaginable. Sin embargo, ni el primer supremo lo eligió, ni Kang Tian tampoco, y mucho menos él. Esto se debió a que poseía un corazón supremo. Eliminando los pensamientos que lo distraían de su corazón, las innumerables intenciones de voluntad desgarradas regresaron rápidamente. El cuerpo original de An Fei, que estaba sentado con las piernas cruzadas, abrió lentamente los ojos y miles de millones de destellos de intenciones de voluntad regresaron. Sin embargo, en el momento en que An Fei abrió los ojos, vio que Ximen Linglan estaba apoyado en su hombro y bebiendo él mirando hacia atrás. An Fei no pudo evitar preguntar: ¿cuándo te despertaste? ¿Eh? ¿Estás despierto? Las comisuras de los labios de Ximen Linglan se curvaron con aire de suficiencia.
Mar de amargura. Un día basta. ¿Un día? An Fei arqueó las cejas. Creía ser muy rápido, pero aún así, habían pasado más de 3 meses. An Fei no pudo evitar preguntar. Atravesar el mar de la amargura en un día. Ni siquiera un dominador puede ser tan rápido como tú. ¿Has dominado algún secreto? Shimen Linglan sonrió con picardía. No preguntes. No te lo diré aunque me lo preguntes. An Fei se rió. De acuerdo. Pero no bebas demasiado. Tengo jugo aquí. Está dulce. Mientras hablaban, las dos se levantaron. Shimen Linglan dijo. Las hermanas mayores no parecen mostrar señales de despertar. An Fei dijo. Cultivan mientras templan sus corazones con el mar de la amargura. Despertarán cuando llegue el momento. Y serán muy fuertes. El principio del templo del vacío era no interferir en el camino de los demás. La hermana mayor Loto Verde y la hermana mayor Loto Rojo eligieron el mar de la amargura por sus propios motivos. Además, en ese momento, ambas estaban aplicando técnicas en sus cuerpos. Solo An Fei sabía que se trataba del funcionamiento del cuerpo del dios demonio. Sin embargo, a diferencia de él y del dios demonio, ellas recorrían el camino del cuerpo del dios demonio como individuos independientes. An Fei desconocía cómo lo hacían, pero si lo hacían, dos poderosos dioses del mar apaciguador podrían nacer a la vez. Afuera del mar de la amargura, cuando An Fei y Shimen Linglan salieron, el dios de la muerte tomaba té tranquilamente. An Fei desconocía la forma de vida del dios de la muerte, ni si realmente podía saborear el té. En cuanto An Fei y Shimen Linglan salieron, el dios de la muerte sonrió levemente. Claro que no elegiste el Dao de todos los seres vivos. 3574 Misterio primordial, 2. An Fei dijo. Mayor, tú tampoco lo elegiste. Shimen Linglan no pudo evitar mirar a An Fei. No dijo nada, pero le lanzó una mirada interrogativa. El dios de la muerte dijo. El último trozo de niebla primordial es tuyo. An Fei agitó su mano y apareció un agujero negro. An Fei no pudo evitar ahuecar las manos. Gracias, dios de la muerte mayor. Como no siguió el camino de todos los seres vivos, An Fei no pudo permanecer mucho tiempo en el mar de la amargura. Al entrar en este agujero negro con Shimen Linglan, An Fei descubrió que este era un camino que conducía a un río estelar extremadamente remoto. Allí, efectivamente, había una extensa área de niebla primordial. Shimen Linglan preguntó, ¿qué es el Dao de todos los seres vivos? An Fei sonrió sin disimularlo. Es un camino destinado a ser solitario. Una vez que lo emprendes, probablemente sea como transformarte en el Dao celestial. El rostro de Shimen Linglan cambió ligeramente. El Dao celestial es despiadado. No puedes seguir ese camino. An Fei sonrió y dijo, no te preocupes. ¿Por qué debería emprender este camino? No es mi estilo. An Fei creía que, como todavía tenía el fruto de la creación, definitivamente no recorrería el camino de todos los seres vivos. Al escuchar la respuesta de An Fei, Shimen Linglan se sintió aliviada. Otro momento después, An Fei comenzó a condensar cristales divinos de ki púrpura en el ki púrpura primordial. Parecía una enorme niebla primordial, pero en realidad, An Fei solo había obtenido 13 cristales divinos de ki púrpura. Por supuesto, esta cantidad ya era considerable. Después de todo, solo uno de ellos podría hacer que una poderosa diosa del mar apaciguador como Shimen Linglan despertara el poder de su linaje. An Fei extrajo 16 cristales divinos de ki púrpura a la vez. Quizás porque era más difícil para un dominador activar el poder de su linaje, An Fei se tragó 6 cristales divinos de ki púrpura a la vez. En un abrir y cerrar de ojos, el ki y la sangre de An Fei se elevaron hasta el cielo. El ki y la sangre ilimitados se esparcieron rápidamente, cubriendo la enorme niebla primordial al final. El linaje de An Fei comenzó a temblar violentamente. La figura del gigante en la oscuridad reapareció en sus ojos. No podía ver con claridad su rostro. Estaba completamente rojo, y un sinfín de manchas color sangre circulaban por su cuerpo. Esta vez, An Fei observó con más atención. Aquellos patrones color sangre eran la manifestación de los patrones Dao. Estallido. An Fei intentó ver con claridad, pero la escena frente a él comenzó a desvanecerse lentamente. An Fei no se atrevió a ser negligente. Abrió la boca de nuevo y se tragó los 10 cristales divinos de ki púrpura restantes. Solo entonces la escena frente a él se volvió clara. Esta vez, An Fei vio claramente que el supuesto ki y la sangre no eran en absoluto ki y sangre comunes. Había innumerables patrones del Gran Dao, como runas extremadamente densas. An Fei no pudo evitar sorprenderse. ¿Cuántas runas Dao contenía el cuerpo del gigante?
Incluso el ki y la sangre que emanaban de su cuerpo estaban hechos de patrones Dao. En ese instante, el gigante sacudió la oscuridad infinita con un solo puñetazo. Por lo tanto, al extenderse la fuerza del puñetazo, dondequiera que se extendiera, la oscuridad se derrumbó, y la luz surgió de ella. La luz era anormalmente deslumbrante y envolvió al gigante en un abrir y cerrar de ojos. Ante este poder luminoso, An Fei recobró la consciencia repentinamente. En cuanto recuperó el sentido, An Fei descubrió que su ki y su sangre se transformaban. Un ki y una sangre infinitos absorbieron el ki púrpura primordial en un abrir y cerrar de ojos. Además, su ki y su sangre mutaban, produciendo innumerables patrones Dao. An Fei pareció entender algo y una herencia extremadamente aterradora apareció en su mente. Nombre: encarnación del Dao celestial. Introducción: esta es una técnica suprema que alguien comprendió tras absorber por la fuerza el Dao celestial en su cuerpo. Los humanos pueden ser el Dao celestial, pero el Dao celestial no es humano. Así como un día pasó en el mundo mortal, un instante pasó en los cielos. No importa en qué reino te encuentres, no debes usar esta técnica secreta durante más de un día. De lo contrario, tu temperamento se enfriará gradualmente y correrás el peligro de transformarte en el Dao celestial. En ese momento, no serás misericordioso porque todos los seres vivos mueren, no te preocuparás por todos los seres vivos debido al mundo oscuro y finalmente te transformarás por completo en el Dao celestial. Reino primer nivel, cuerpo de 10.000 sangre. Efecto: el Dao proviene del corazón, y el ki y la sangre pueden evolucionar en 10.000 Daos. Puede fusionar temporalmente 10.000 Daos en un solo cuerpo y erupcionar con el poder más fundamental del mundo. Observaciones: no importa en qué reino te encuentres, no debes usar este método secreto por más de un día. Bien. Este era un método secreto de herencia de linaje. Además, esta técnica secreta era extremadamente similar al Dao de todos los seres vivos, pero era más controlable que todos los seres vivos. Su estado final debería ser básicamente el mismo que el efecto del fruto de la creación al integrar el mundo. Sí, alguien había alcanzado tal reino y transmitido esta técnica a través de la sangre de la raza humana. An Fei parecía percibir que quien la creó parecía un poco reticente. Parecía que el camino que tenía por delante era muy limitado. Definitivamente no quería transformarse en el Dao celestial, pero la técnica que creó era una técnica para transformarse en el Dao celestial. Esto significaba que esta persona no tenía muchas opciones. Aunque sabía que esta técnica era muy peligrosa, necesitaba usarla para aumentar su fuerza. A An Fei se le encogió el corazón. A tal nivel, aún le faltaba crear una técnica así. ¿Se topó con algún problema complejo? Zumbido. Mientras An Fei golpeaba el infinito espacio profundo, su corazón temblaba levemente. El primer nivel de esta técnica secreta ha aumentado mi poder de combate en más del 30%. 3575 Misterio primordial, 3. Si fuera antes, cuando no era un dominador, aumentar su poder de combate en un 30% no era nada. Existían muchas técnicas secretas que podían multiplicarlo por varias. Sin embargo, en ese momento, ya era un dominador supremo. Poder aumentar su poder de combate en un 30% era sin duda una técnica secreta extremadamente aterradora. Además, este era solo el primer nivel de esta técnica secreta. Parecía que debería haber un segundo nivel. An Fei sabía que si iba a la era caótica ahora para recolectar más cristales divinos de ki púrpura, tendría la oportunidad de alcanzar el siguiente nivel. Sin embargo, se resistió instintivamente. Este tipo de técnica secreta no era lo que buscaba. Al igual que el Dao de todos los seres vivientes, ¿quién sabía si habría consecuencias si usara una técnica tan secreta? Además, si quería usarla para volverse más fuerte, el sacrificio correspondiente sería sin duda mayor. Este cuerpo de 10.000 sangre estaba bien, pero cuando realmente alcanzara el reino de la encarnación del Dao celestial mencionado en esta técnica, ¿quién sabía si realmente se transformaría en el Dao celestial? Por lo tanto, An Fei no tenía intención de seguir con esta técnica. Comparada con ella, ansiaba el cuerpo del demonio divino. En cualquier caso, era para mejorar. Si el cuerpo del demonio divino funcionaba, sería una opción. No era como si estuviera condenado. No tenía por qué correr ese riesgo. An Fei inmediatamente retrajo su ki y sangre y dispersó el poder del cuerpo de 10.000 sangre. En ese momento, Ximen Linglan parecía un poco preocupada. ¿Es este el poder de la línea de sangre? An Fei asintió levemente. ¿Sí? Es una herencia de sangre, pero no la he comprendido del todo. Al ver esto, Ximen Linglan se apresuró a decir. Entonces, ¿deberíamos intentarlo de otra manera?
Me diste una sensación muy extraña. Esa sensación, es un poco como la del hermano mayor. El corazón de Anfei se estremeció levemente. Incluso Shimen Linglan podría descubrirlo. Parecía que sería mejor no usar esta técnica secreta. Aunque era una lástima, era mejor que perderse. Anfei asintió levemente. No te preocupes. Es solo que las runas Dao cubrieron mi verdadero ser. No es un gran problema. Sin embargo, no hay necesidad de buscar el cristal divino Ki púrpura. Shimen Linglan asintió. De acuerdo. No pueden cargarte con toda esta carga y esperar que te vuelvas infinitamente más fuerte. Al fin y al cabo, el mar de estrellas pertenece a la miríada de rachas, no a la tuya. Además, si mueres un día o te conviertes en lo que eres ahora para siempre, mi vida no tendrá sentido. Anfei arqueó las cejas. Las palabras de Shimen Linglan eran vagamente amenazantes. La consoló rápidamente. No, mira lo que dices. Definitivamente no me volveré así. Este viaje tuvo sus pros y sus contras. La ventaja era que poseía una técnica secreta adicional que podía aumentar su poder de combate en menos del 30%. La desventaja era que esta técnica secreta era demasiado peligrosa. Si era posible, Anfei ansiaba comprender el tercer nivel del camino de la invencibilidad. Desafortunadamente, hasta el momento, solo sabía que el primer supremo había alcanzado este reino solo. Incluso Kang Tian estaba solo en el segundo nivel. Por lo tanto, no tenía ni idea de este asunto. En ese momento, no estaba en su consideración. Ahora, Anfei había revelado el secreto del Dao de todos los seres vivientes. Había desenterrado el poder de su linaje, desconocía el camino de la invencibilidad y no sabía cómo descender con el cuerpo del dios demonio. Anfei pensó durante un largo rato y dijo lentamente: regresemos al reino del mar. ¿Regresar al reino del mar? Shimen Linglan se sorprendió un poco. ¿Había algún lugar que valiera la pena visitar en el reino del mar? Sí, la torre primordial. Desierto del oeste, valle del dios feroz, torre primordial. Anfei y Shimen Linglan aparecieron aquí silenciosamente, y los dos aparecieron directamente en la cima de la torre primordial. ¿Eh? ¿Te has convertido en un dominador? ¿Has dominado la técnica divina suprema? La torre primordial quedó muy conmocionada por la repentina llegada de Anfei y su cambio de fuerza. ¿Acaso no era solo un gran monarca de alto nivel? ¿Cómo se convirtió de repente en un dominador? ¿Acaso su crecimiento no fue demasiado rápido? Anfei dijo casualmente. ¿Por qué estás tan sorprendido? ¿Es siquiera necesario hacer esta pregunta? La torre primordial casi exclamó. ¡Cielos! No esperaba que realmente completaras el camino supremo, y solo te tomó miles de años. Con razón ese tipo dijo que alguien vendría al final, realmente no esperaba que lo lograras. Anfei estaba desconcertado. ¿Quién es ese tipo? La torre primordial intentó calmarse y dijo. Lo sabrás cuando eches un vistazo. Estás aquí por el misterio primordial, ¿verdad? Anfei asintió. Solo una de las 6 pruebas de la torre primordial casi nunca se había abierto al público. El dios bandido fue muy poderoso en el pasado y nunca había triunfado. Al principio, Anfei no tenía muchas esperanzas. Después de todo, aunque la torre primordial podía bloquear por poco el poder de un dominador, necesitaba el poder de todo el desierto occidental. Por lo tanto, su juicio podría no serle útil. Como no perdería tiempo, vino a probar suerte. Pero a juzgar por la reacción de la torre primordial, parecía ser un gran secreto. Anfei dijo: abre la puerta. Voy a echar un vistazo. No hace falta que abras la puerta. Te llevaré directamente. Zumbido. Anfei y los demás no sintieron ningún cambio, pero el cuerpo de la torre primordial tembló levemente. Al instante siguiente, vieron un mar de arena infinito que emanaba de la torre. Sin embargo, este mar de arena era completamente diferente al de la superficie del desierto occidental. El mar de arena aquí estaba acompañado por una tormenta de arena y era gris. Desde el interior de la torre primordial, la visión no era buena. Justo cuando Anfei y Shimen Linglan estaban a punto de irse, la torre primordial dijo: Anfei. Ya no hay maestros fuertes en el reino del mar. Este es el último poder del reino del mar. No lo uses a menos que sea necesario. 3576 Misterio Primordial, 4. ¿Eh? ¿El último poder del reino del mar? Lo que dijo la torre primordial hizo que el corazón de Anfei se acelerara. Antes de que Anfei siguiera preguntando, la torre primordial dijo: simplemente camina en la dirección que ves hasta llegar al final y lo descubrirás. Este dios del mar apaciguador probablemente no pueda ir allí, así que supongo que solo tú puedes ver el misterio primordial.
Anfei frunció el ceño. ¿No puedo llevarla allí? La torre primordial dijo. No lo sé. Aunque pudiera, no es necesario. Tú decides. Anfei asintió levemente y salió de la torre primordial con Shimen Linglan. En cuanto ambos entraron en ese mar de arena, sintieron una violenta energía que los embestía. Esta tormenta de arena contenía un poco de poder de la fuente. Esto por sí solo conmocionó a Anfei. Sin la fusión del poder del alma y el poder, ¿cómo podría existir el poder de la fuente? Fuente del caos. Anfei pensó en algo de inmediato. Del libro de la madera divina que el maestro profeta le dejó, obtuvo información sobre la fuente del caos. Parecía que la fuente del caos contenía poder fuente. Por lo tanto, este mar de arena estaba definitivamente relacionado con la fuente del caos. Debido a la existencia del poder de la fuente, si alguien quería desafiar la prueba mística primordial, debía ser al menos un dios. Y si solo era un dios, no era suficiente, pues les era imposible resistir la invasión del poder de la fuente por mucho tiempo. Por lo tanto, si querían permanecer aquí mucho tiempo, debían alcanzar al menos el nivel de asesinato de dioses. Aunque ahora era un dominador, era innegable que una potencia de nivel asesinato de dioses era sin duda una existencia superior en el mar de estrellas. No parecía haber una existencia al nivel del dios apaciguador del mar en el siniestro. Era una potencia de nivel asesinato de dioses o un dominador. Por lo tanto, las potencias de nivel matador de dioses de las miríadas de razas correspondían a todos los niveles por debajo del nivel dominador en lo siniestro. En ese momento, Anfei también comprendió que este misterio primordial probablemente era un lugar para templar a las potencias de nivel asesinato de dioses. Si alguien estudiaba el poder de la fuente aquí durante mucho tiempo, tendría la oportunidad de alcanzar el reino del dios apaciguador del mar. Aunque el dios bandido no era un dios apaciguador del mar, era más fuerte que las potencias comunes de nivel matador de dioses. Probablemente esto se debía a este lugar. Por supuesto, el nivel actual de invasión del poder de la fuente no pudo detener a Anfei y Shimen Linglan. En un abrir y cerrar de ojos, los dos se adentraron en el mar de arena. Shimen Linglan dijo. Que yo sepa, la torre primordial solo permitirá que otros entren en esta última prueba después de haber superado las demás. No esperaba que me dejara entrar tan fácilmente. Anfei dijo. En este momento crítico, no hay tantas reglas. En este momento, es bueno incluso si puedes aumentar tu fuerza mínimamente, la concentración del poder de la fuente está aumentando. El camino por delante no será fácil. En un instante, la fuerza del poder de la fuente se elevó al nivel del poder de la fuente del río estelar. Por supuesto, Anfei y Shimen Linglan habían caminado una gran distancia. Anfei frunció el ceño levemente. Puedes esperarme aquí. Según la torre primordial, no debería haber ningún peligro. Además, esta prueba no tiene sentido para mí. Es imposible que me haga daño. Bueno. Anfei se sorprendió un poco. ¿Eh? Estás un poco raro hoy. Shimen Linglan sonrió y dijo. Esto es solo una prueba. Si esta prueba puede costarle la vida a un dominador del mismo bando, entonces quien la organizó debe ser un estúpido. Sin embargo, aún así tienes que volver pronto. Todos te esperan. Bueno. Anfei asintió. No quería perder mucho tiempo. Cuando Anfei avanzó solo, tras solo 10 segundos, sintió que el poder allí estaba compuesto completamente por el poder de la fuente y el poder de la fuente del río estelar. 10 segundos después, solo quedaba el poder de la fuente del río estelar. En cierto sentido, solo el lugar donde apareció la torre primordial era realmente adecuado para las pruebas. Aquí ya no podía considerarse una prueba. Estallido. Anfei salió del poder de la tormenta de arena, solo para ver un vasto mar de fuego en el momento siguiente. ¿Eh? ¿Es este el dominio del fuego caótico? No, es un fuego caótico extremadamente poderoso, lleno del poder de la fuente del río estelar. No es algo con lo que el dominio del fuego caótico pueda compararse. Anfei no pudo evitar mirar atrás. ¿Entonces el mar de arena de hace un momento era en realidad el mar de arena caótico? Anfei avanzó extremadamente rápido. Ningún poder podía detenerlo. Después de un rato, la escena frente a Anfei cambió de nuevo. Era una tierra de hielo y nieve. Este lugar poseía el poder del frío extremo y el poder de congelar a los dioses del mar. Anfei no pudo evitar sentirse conmocionado. Este lugar definitivamente fue construido deliberadamente por alguien, y esta persona era extremadamente fuerte. Más atrás, Anfei caminaba por el dominio del agua caótica, el dominio del trueno caótico y un mar tormentoso. Al final, en cuanto salió de la tormenta, todo volvió a la paz. Anfei sintió una vitalidad incomparable.
Y ante sus ojos, lo que apareció fue un enorme árbol divino. Este árbol estaba a miles de millones de kilómetros de distancia, elevándose hacia el vacío infinito. No había frutos ni criaturas en él, pero poseía una vitalidad de origen infinita. ¿El origen mundial del reino del mar? Anfei sabía lo que era. Al igual que la cabeza de girasol del dominio Dao en el dominio demoníaco, este era el origen mundial de todo el reino del mar. Sin embargo, en ese lugar, había una mesa bajo el árbol con 7 perlas alineadas. Además de las perlas, había una taza de té. El té verde claro en la taza desprendía vapor, como si alguien lo acabara de cocinar. Frente a la mesa había un cojín tipo futón, como si se estuviera entreteniendo a un invitado. Anfei hizo una pausa por un momento, luego dio un paso adelante, se acercó a la mesa y se sentó lentamente. Zumbido. En el momento en que Anfei se sentó, la luz y la sombra se entrelazaron frente a él y apareció un hombre medio ilusorio. Este hombre vestía de rojo y lucía atractivo. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente, pero había un rastro de arrogancia en sus ojos, lo que le daba un aspecto arrogante y perezoso. Además, Anfei sentía una voluntad similar a la suya. ¿Es este, un supremo? Otro dominador que ha despejado el camino de un supremo. El hombre dijo suavemente. ¿Wang An? Anfei pensó un momento y asintió levemente. ¿Li Daoyi? Sí. 3577 El primer campo de batalla, 1, no fue difícil adivinar que esta persona era Li Daoyi. Desde la era caótica, si alguien dominaba la técnica divina suprema, definitivamente no era un don nadie. Jian Taichu se había convertido desde hacía tiempo en un ser siniestro, y Li Daoyi era probablemente el único que dominaba la técnica divina suprema y se encontraba dentro del alcance de los 6 linajes. Aunque poseía la doble línea de sangre de humanos y plantas demoníacas, seguía estando dentro del alcance de los 6 linajes. Incluso el guardián de la raza humana, King Ming, dijo una vez que, además de la suerte de los 6 linajes, Li Daoyi poseía el 80% de la suerte caótica. Podría decirse que Li Daoyi poseía un talento y una suerte excepcionales. Al principio, incluso poseía la olla de purificación demoníaca. Luego, atacó a través del mundo primordial y se llevó a un ser siniestro en solitario. Por supuesto, además de la deducción anterior, Anfei estaba seguro de que esta persona era Li Daoyi porque la había visto antes. En el pasado, durante la prueba astral de la raza celestial, Anfei la había visto a través de los recuerdos del árbol estelar primordial. En la era caótica, Anfei sabía que el nacimiento de Li Daoyi desencadenó brillantes fenómenos astronómicos. Poseía 3 semillas Dao incomparables. Un árbol divino, un Qilin y un fénix. Definitivamente no fue una coincidencia que la persona en el árbol estelar primordial tuviera un árbol divino, un Qilin y un fénix a su alrededor. Por lo tanto, no debería ser la primera vez que conoce a Li Daoyi. Sin embargo, Anfei nunca esperó encontrarse con Li Daoyi aquí. Además, según Chen Lingsu y Jin Wangming, Li Daoyi claramente se había embarcado en el camino sin retorno, por lo que quedaba aquí solo podía ser una brizna de conciencia o alma. Li Daoyi miró a Anfei y sonrió. He oído hablar de ti, pero por desgracia no te conocí. Pero sabía que vendrías. Ahora que estás aquí, te dejo el poder de los 7 dominios. Anfei frunció el ceño. ¿Puedes explicarlo mejor? ¿Me estás esperando? Li Daoyi dijo. ¿Es difícil de adivinar? El hecho de que hayas venido significa que ya dominas la técnica divina suprema. De lo contrario, ni siquiera estarías calificado para entrar aquí. Ya que dominas la técnica divina suprema y tienes la olla de purificación demoníaca, ¿hay algún problema en que te dé el poder de los 7 dominios? Anfei preguntó. No soy el único que ha venido, ¿verdad? ¿Por qué yo? Li Daoyi dijo con pereza. Porque eres un supremo. Deberías ser el más fuerte de esta era, así que si no te doy estas cosas, ¿a quién crees que se las daré? Anfei miró las 7 perlas sobre la mesa y dijo con calma. Pasé por 6 reinos divinos caóticos. ¿Por qué hay 7 perlas? Li Daoyi sonrió y dijo. ¿No cuenta lo que pisas? Anfei no pudo evitar mirar el árbol infinito. ¿Será este también el poder de un dominio? Li Daoyi dijo. Este es el árbol del mundo, que sustenta a las infinitas criaturas de miles de millones de razas en la vasta tierra caótica. Sin embargo, el árbol del mundo es el último poder de la vasta tierra caótica. Espero que nunca tengas que usarlo. Anfei guardó silencio un momento. ¿Me esperabas solo para decirme esto? Sí. Li Daoyi rió entre dientes. Sé que la situación en tu era es muy mala. De hecho, la situación en mi era no es mucho mejor. Sin embargo, tu existencia al menos me hizo saber que el mar de estrellas perduró hasta tu era.
Entonces no tendré oportunidad de usar algunas cartas de triunfo. Solo puedo esperar a alguien que pueda usarlas. El vacío no servirá. Él tiene su misión. Los demás no son lo suficientemente fuertes. No tengo más remedio que esperarte. Lida Oji negó con la cabeza con una sonrisa. Ese viejo bastardo del tiempo es demasiado débil en combate como para tomarlo. El dios de la muerte y el árbol del mundo son enemigos natos, así que tampoco puede tomarlo por completo. El patriarca de la miríada de dioses es demasiado ambicioso. Si el poder de los 7 dominios cae en sus manos, pronto lo usará como as bajo la manga. Jian Taichu es demasiado radical. Apostar por él es demasiado arriesgado. Si no fuera por la falta de hombres, el camino de la reencarnación no habría recaído sobre él, los demás no son lo suficientemente fuertes. Lida Oji sonrió. No es que tú puedas hacerlo, sino que la técnica suprema sí puede. Dicho esto, Lida Oji agitó la mano, y cierto poder pareció desaparecer de las 7 perlas. Dijo: mar de arena caótico, mar de fuego caótico, dominio de hielo caótico, dominio de agua caótico, dominio de trueno caótico, tormenta caótica y el árbol del mundo. En mi opinión, la posibilidad de eliminar la amenaza con estos 7 reinos divinos del origen caótico es muy pequeña. A menos que el poder de los 7 dominios estalle al mismo tiempo, solo podremos defendernos lentamente. Cada dominio puede bloquear la amenaza durante unos 3000 años. Aunque el tiempo es corto, es imposible. ¿Tienes algo que preguntar? An Fei reflexionó un momento. 3000 años no eran pocos en el actual mar de estrellas. Incluso el hermano mayor había dicho que el mar de estrellas aún podría defenderse durante 10.000 años, pero ahora era obviamente incierto. Si estos 7 reinos divinos pudieran resistir la amenaza durante 20.000 años, sería una bendición. An Fei no tenía nada que preguntar. Había venido aquí para buscar oportunidades y ver si podía mejorar su fuerza. Ahora parecía que había algunas oportunidades, pero el poder de proteger el reino del mar no podía aumentar su fuerza personal. An Fei dijo: no podemos derrotar al siniestro porque no somos lo suficientemente fuertes. Por lo tanto, ¿cómo puedo seguir mejorando mi fuerza después de dominar la técnica suprema? 3578 El primer campo de batalla, 2, Lida Oji sonrió. Una vez que te conviertas en supremo, tu fuerza será mucho mayor que la de los dominadores comunes. Por lo tanto, el método de mejora de los dominadores comunes no es adecuado para ti. Ahora que tu hueso supremo se ha formado, lo único que puede mejorarte son tu alma y tu físico, el Dao de todos los seres vivientes, el camino de la invencibilidad y el control del poder del Dao celestial. Entre ellos, la mejora del alma y el físico puede fortalecer tu fuerza, pero es muy limitada. Me temo que ya es el límite para aumentar tu fuerza en un 30%. Lida Oji sonrió y dijo: aún queda uno. Si te purificas con la fuente del caos, podrás completar la mejora de tu físico y alma en 100.000 años. ¿100.000 años? El rostro de An Fei se ensombreció levemente. Sabía cómo llegar a la fuente del caos. Si pudiera acelerar el tiempo, debería poder hacerlo con su dominio actual de la ley del tiempo. An Fei dijo: no creo poder seguir el Dao de todos los seres vivos. ¿Qué hay de tu camino de invencibilidad? An Fei no estaba seguro de si Lida Oji se había embarcado en el camino de la invencibilidad, pero cualquiera que pudiera convertirse en un supremo parecía haberse embarcado en el camino de la invencibilidad, al igual que el primer supremo, Kang Tian, y él. Lida Oji dijo: al final, no logré alcanzar el tercer nivel. Solo puedo decir que estaba a medio paso de ese camino, pero al final, no pude. Ve a la fuente del caos. Sabrás a qué me refiero. An Fei asintió levemente. Lida Oji aún no había alcanzado el tercer nivel del camino de la invencibilidad, pero ya le había sido muy beneficioso señalarle el camino. ¿Qué significa el control del poder del Dao celestial? Lida Oji explicó pacientemente. La voluntad de un supremo trasciende los cielos y un supremo no está atado por el Dao celestial aquí, pero no son lo suficientemente fuertes como para suprimir los cielos y ser comparables a las reglas del mundo. Sin embargo, los supremos pueden tomar prestado el poder de los cielos y la tierra al máximo. Sin embargo, este no es un buen camino, porque el Dao celestial devorará su voluntad. Es precisamente por esto que generaciones de supremos y dominadores se han embarcado en el camino sin retorno. Esto se debe a que, en su opinión, este mar estelar caótico ya no puede mejorarlos. No pueden mejorarse a sí mismos, ni pueden vencer al siniestro. Este es el predicamento de los dominadores del mar estelar caótico. Yo tampoco puedo romperlo. An Fei preguntó: ¿entonces te embarcaste en el camino sin retorno solo?
Li Daoyi asintió levemente. No se puede evitar. Alguien tiene que intentarlo. Además, el mal te obliga a seguir ese camino. ¿Lo harás o no? ¿El siniestro te obligó a recorrer ese camino? Li Daoyi sonrió y dijo. No son tontos. Saben que soy poderoso, así que obligarme a irme fue la forma más directa y efectiva. An Fei no pudo evitar decir. El mar estelar caótico tiene un tamaño limitado. ¿Acaso los siniestros no tienen una base? Incluso si absorben la energía negativa de las innumerables razas, tiene que haber un proceso de formación. Además, las innumerables razas tienen un número limitado de personas. La fuerza general del ejército siniestro es mucho mayor que la de las innumerables razas. Li Daoyi dijo. Al principio, al igual que tú, intenté encontrar y destruir la fuente de lo siniestro. Pero, de hecho, no existe tal lugar en el mar estelar caótico. Además, el lado negativo de la miríada de razas por sí solo no puede alimentar a un enemigo tan poderoso. Hasta que un día, presencié personalmente la llegada de lo siniestro. Venían de un mundo desconocido fuera del mar estelar caótico, abierto por algún poder. Intenté entrar a través de la muerte, pero allí había una interminable niebla siniestra y una voluntad negativa. Casi muero allí. Las pupilas de An Fei se contrajeron. ¿Un mundo siniestro? Li Daoyi negó con la cabeza. No lo sé, pero ese mundo definitivamente no está compuesto completamente de voluntades negativas. Además, al ser un mundo independiente del mar estelar caótico, no puede haber solo un siniestro. Por ejemplo, aunque hay muy pocos supremos en el mar estelar caótico, siempre habrá alguien que se convierta en supremo, ¿verdad? An Fei dijo. ¿No se dice que lo siniestro es inmortal e indestructible? Si las potencias de nivel siniestro nacieran con frecuencia, ahora debería haber muchas, ¿verdad? Li Daoyi dijo. No lo sé. El siniestro es inmortal e indestructible. Es una afirmación que él mismo hizo. Nadie puede estar seguro, el té se va a enfriar. En cuanto derrote los 7 reinos divinos, me disiparé. ¿Tienes alguna otra pregunta? An Fei pensó un momento y negó levemente con la cabeza. Extendió la mano y una horquilla de mariposa apareció en su palma. Dijo. No tengo más preguntas, pero, alguien te espera, y lleva mucho tiempo esperándote. Li Daoyi se quedó mirando la horquilla de mariposa aturdido. No fue hasta que su cuerpo empezó a desvanecerse que miró a An Fei. Guárdala para mí. An Fei dijo con indiferencia. De acuerdo. Quizás algún día vaya a buscarte. Dicho esto, An Fei tomó la taza de té de la mesa. Estaba caliente y lo bebió de un trago. Sintió que 7 poderes diferentes se concentraban en su cuerpo al mismo tiempo. En ese momento, los 7 reinos divinos estaban en su corazón. An Fei pudo ver que Shimen Linglan seguía avanzando en el mar de arena caótico. Sus pasos eran lentos pero poderosos. Usaba esto para perfeccionarse. Shimen Linglan no estaba preocupada por An Fei esta vez, por lo que aprovechó esta oportunidad para templarse. Sin embargo, apenas había caminado un poco cuando An Fei apareció a su lado con un silbido. 3579 El primer campo de batalla, 3, Shimen Linglan dijo sorprendido. ¿Tan rápido? Solo ha pasado media hora. An Fei sonrió y dijo. Como dije, no hay peligro aquí. Bien, ahora que este asunto está resuelto, deberíamos irnos. Shimen Linglan dijo con pesar. Qué lástima. Este sí que es un buen lugar para pulir. Hay lugares mejores. Después de un tiempo, cuando An Fei llevó a Shimen Linglan de nuevo al camino de la reencarnación, siguieron el río de las leyes contracorriente. En tan solo un día, completaron el camino que les llevó 180 años completar y aparecieron de nuevo ante la fuente del caos. Shimen Linglan estaba desconcertado. Aquí. An Fei dijo. La fuente del caos puede alimentar la olla de purificación demoníaca. Debería ser extraordinario. Antes no tenía sentido venir, pero ahora me resulta muy beneficioso. Si no puedes resistirlo después de entrar, te enviaré de vuelta al reino del mar primero. Saldré dentro de 100 años. Shimen Linglan. Puedo aguantar. Shimen Linglan no creía que con el poder del dios del mar apaciguador, se vería reducida a punto de no poder permanecer en un entorno. Además, ya no era una diosa del mar apaciguador común y corriente. An Fei presionó una mano en la niebla gris. En un instante, bajo la influencia del poder del dominador, apareció un agujero en la fuente del caos. An Fei atrajo inmediatamente a Shimen Linglan hacia él. Al entrar, el corazón de An Fei se estremeció. Este lugar estaba hecho completamente del poder de la fuente del río estelar, y leyes infinitas surgían allí.
Una barrera protectora apareció de inmediato alrededor de Shimen Linglan. Bajo el impacto de las leyes infinitas y el poder de la fuente, Shimen Linglan tuvo que usar su estado más fuerte para apenas permanecer aquí. ¿Puedes aguantar? Shimen Linglan apretó los dientes. ¿Sí? Con eso, la ley del tiempo surgió alrededor de Shimen Linglan, y ella realmente ralentizó el tiempo cientos de veces. An Fei comprendió de inmediato lo que quería decir, pues la circulación del poder de la fuente del río estelar era demasiado violenta. Aunque el dios del apaciguamiento del mar también podía movilizar el poder de la fuente del río estelar, no sería tan rápido. Sin embargo, si ralentizaba el tiempo y formaba una barrera temporal, aunque el efecto se reduciría en gran medida, aún bloqueaba el enjuague del poder de la fuente del río estelar y las leyes infinitas. El éxito de la desaceleración temporal significó que aquí el tiempo podía acelerarse. Después de todo, este lugar contenía leyes infinitas, así que, en teoría, el poder de las leyes no estaría prohibido. En ese momento, Shimen Linglan ya estaba sentada con las piernas cruzadas, purificando el poder de la fuente del río estelar. An Fei observó aquel extraño espacio. Antes, solo había echado un vistazo al exterior y vio que parecía haber innumerables ríos estelares circulando por allí. Pero cuando realmente entró en ese momento, descubrió que estos ríos estelares circulantes debían ser proyecciones en el mar de estrellas. Además, en realidad no eran ríos estelares, sino enormes dominios estelares. Y cada dominio estelar podía contener decenas de millones de ríos estelares. Los párpados de An Fei temblaron. No pudo evitar recordar la descripción del maestro profeta sobre el tercer camino de la invencibilidad. Podía absorber los cielos y la tierra, controlar su poder y refinar un dominio estelar. Tras obtenerlo, con un solo pensamiento, se podía obtener el poder de un dominio, mantener el impulso invencible y aumentar considerablemente la fuerza. An Fei no tenía idea de esto antes, porque el dominio estelar era una descripción muy vaga. Cientos de estrellas se reunieron, lo que también podría llamarse dominio estelar. Unos pocos años luz también podrían convertirse en un dominio estelar, y un río estelar también podría convertirse en un dominio estelar. Pero An Fei sabía que estos no eran los dominios estelares mencionados en la descripción del camino de la invencibilidad, ya que eran demasiado pequeños. En el reino del dominador, An Fei podía movilizar el poder de la fuente del río estelar de 9 ríos estelares en cualquier momento. Este ya era un dominio estelar muy grande. Sin embargo, el dominio estelar que An Fei vio hoy estaba un poco más allá de su imaginación. No es de extrañar que Lida hoy no pudiera alcanzar el tercer nivel del camino de la invencibilidad. ¿Quién demonios podría tragarse tantos ríos estelares? Incluso si fueran los pequeños negro y pequeños blancos de nivel dominador, nadie sabría cuánto tardarían en tragarlos. Además, la llamada tragadura del cielo y la tierra en el camino de la invencibilidad era una especie de devoración y control de las leyes del mundo. Si realmente se tragara un dominio estelar tan enorme, el resultado probablemente sería la reacción violenta del Dao celestial y sería asimilado por el mundo. An Fei no pudo evitar sonreír con amargura. Entendía por qué Lida Oji lo había invitado. Quería decirle que, si quería alcanzar el tercer nivel del camino de la invencibilidad, debía ir despacio y absorber poco a poco el Dao celestial de este enorme dominio estelar. E indirectamente, quería advertirle que este método era extremadamente peligroso. Si no tenía cuidado, podría sufrir una repercusión. Olvídalo. Parece que no tengo esperanza de alcanzar el tercer nivel del camino de la invencibilidad por ahora. Si An Fei tuviera miles de millones de años, podría intentarlo. Pero no los tenía, así que el método de absorber lentamente el cielo y la tierra no le era viable. Si aún quedaba un atisbo de esperanza para el tercer nivel, casi no la había para el cuarto nivel del camino de la invencibilidad. Esto se debía a que en esta fuente del caos, An Fei podía ver decenas de millones de dominios estelares. Si quería alcanzar el cuarto nivel del camino de la invencibilidad y controlar el caos, debía dominar los innumerables daos del cielo y la tierra. Era casi imposible. Sin mencionar a él, incluso el primer supremo se había embarcado obedientemente en el camino sin retorno y no persiguió el llamado cuarto nivel del camino de la invencibilidad. Con esto en mente, An Fei se calmó de inmediato y se sentó con las piernas cruzadas para recibir el bautismo de la fuente del caos. Comparado con el camino de la invencibilidad, era más confiable para purificar el cuerpo y el alma. 32 años después. Al otro lado del mar caótico, entre las ruinas estelares, había una esquineta hecha de estrellas purificadas, pero ahora estaba en ruinas. Solo quedaba menos de una esquinet. La mayoría ya se habían convertido en ruinas estelares.
Aunque la última esquineta apenas podía sobrevivir, muchas estrellas purificadas habían muerto, y solo quedaban un 10 o 20%.